Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Un aplauso al Espacio Hola. Podcast de esta semana. Levíticos 8 vamos a estudiar. Bienvenido a todos ustedes, gracias por su audiencia siempre. Ando con mucho ánimo. ¿Y tú, Titi? Y ya tengo sueño, pero también con ánimo. Eso, debería estar cansado, pero no. ¿Sabes quién también tiene mucho ánimo? ¿Quién? Yo, Jaimito, mi gato. Oh, este gato loco. ¿Ustedes tienen gatos locos? Tienes que Dejen el nombre del gato en los comentarios si tienen o no. Son como los dueños. Mi gata está al lado mío aquí, durmiendo. Ah, verdad. Bueno, esa gata es mía también, así que... mi doble personalidad, la Tupa, que es la gata que tiene la Titi, y el yo Jaimito, que está loco aquí. Ya, vamos a iniciar. Bienvenido al Espacio Podcast, gracias por su audiencia. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify. Los posteamos los viernes, así que ahí pueden meterse al YouTube y comentar, escucharlo en vivo si quieren. Y en el Instagram, que regularmente tiene harta interacción. Bien, vamos a comenzar. Titi, ¿nos dejaron algún saludo, algún comentario en las redes sociales? Bueno, nos dejaron corazoncito. Gracias por los corazoncitos. Vamos a partir. Bueno, si tienen algún comentario de la escuela sabática o quieren aportar algo, se lo agradeceríamos. Ya pueden escribirlo en las redes sociales. Vamos a comenzar, así que le vamos a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial. Por supuesto, oremos. Señor Padre bueno, santo sea su nombre, mi Dios. Le agradecemos nuevamente, Señor, esta lección que tiene para nosotros. Le agradezco, Señor, porque se revela a través de su palabra. Y le agradezco, Señor, su compañía en esto. Le pido, por favor, que nos ayude a entender lo que quiere que nosotros entendamos de lo que estudiamos, Señor. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar con la lección número 7 para este 12 de agosto que lleva por título El Ministerio. Ya se pueden así como imaginar un poco de lo que se va a tratar esta lección. Este capítulo de Levíticos, que es el número 8, se trata de Aarón, sus hijos y su ordenación sacerdotal. Aunque no debemos olvidar que gracias a la cruz, todo el pueblo de Dios es ahora sacerdote, ¿cierto? El ministerio sabemos que es tal vez uno de los valores más emocionantes de este libro. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran responsables de dirigir el servicio de adoración e interceder también en oración por el pueblo. Enseñaban la palabra de Dios, respondían las preguntas del pueblo, algunos componían, interpretaban música y algo más importante es que ellos eran un ejemplo de lo que significa ser santos en la vida diaria. Entonces, una comparación que podemos ver hoy en día sería que el pastor debe ayudar a todos los miembros de su iglesia a obtener la capacitación necesaria para ser ministros, siervos y sacerdotes eficaces. Porque tenemos que ser, obviamente, como dice 1 Pedro 2:9, una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, ¿cierto? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y estas personas especiales nos ayudan a buscar la unidad y a buscar, ¿cierto?, la consagración todos juntos como familia. Entonces, vamos a estudiar Levíticos 8 y vamos a aprender un poco de cómo ser ministros eficaces para Dios. Mati, ¿tiene algún dato del impacto? Sí, mira, quiero hablar de los sacerdotes. Bueno, ya lo habíamos dicho cuando estudiamos una lección atrás, si no me equivoco, Deuteronomio, que era un sacerdote, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, los sacerdotes son históricos, o sea, han existido no solamente en la religión hebraica, sino que también en Egipto, existieron en Babilonia, existieron en Medo-Persa. Siempre había un sacerdote. ¿Y cuál era su función? Ser intermediario entre Dios y el pueblo de aquel Dios. Ahora, los sacerdotes no han dejado de existir, ¿ya? Hoy día siguen siendo una figura de liderazgo en las religiones que llevan los ritos, o sea, son personas que ejercen una función ritual. Están los sacerdotes católicos. Los musulmanes no tienen sacerdotes, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Sé que existen los líderes igual, que son como los imanes, pero no existen sacerdotes. Pero mira,
existe la religión samaritana, la cristiana, que tienen sacerdote. Bueno, el luteranismo, voy a explicar ahora terminando, pero no es un sacerdote, pero tiene una especie de sacerdocio. El metodismo, los santos de los últimos días, que se le llaman mormones. Una que nunca la había escuchado, que se llama mandaísmo. También está el hinduismo, tienen sacerdote. El zoroastrismo tiene sacerdote. El taomentismo tiene sacerdote. Bueno, harta etnias. Y el neopaganismo, como los Wicca. Y algo que me llamó mucho la atención, sin el afán de ser controversial, es que en todas las religiones los sacerdotes, en todas las religiones que, entre comillas, emanaran de la Biblia, de la religión hebraica, eran varones. Pero en las paganas habían varones y mujeres. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, y quizás que quería explicar hoy día un poco, que en el mundo religioso, o en el mundo cristiano, digámoslo así, ¿no? Se divide en dos tipos de liderazgo. Está el episcopal y el presbiteriano. El presbiteriano, de que viene la palabra griego presbiter, que tiene que ver con el anciano o el misionero o el líder, ¿ya? Eso, presbiter más o menos tiene dos acepciones, ¿no? Elder y senior, que es como misionero y anciano. Son la religión cristiana se divide en la presbiteriana y la episcopal, que la presbiteriana es que hay líderes ancianos que no son sacerdotes, ¿ya? No son personas que llevan los ritos, pero no es que porque tengan un poder sobrenatural, sino porque tienen un cargo, función que puede ser temporal o puede ser para toda la vida. No así la episcopal, que la episcopal es la que se delega por personas que tienen o poderes sobrenaturales y que lideran, que son concernientes a los sacerdotes o los curas, como los conocemos. Entonces, ¿cuál de estos dos modelos se asemejará más al bíblico? Como que llaman varias la atención porque como que los dos tendrían sentido bíblico, pero hoy día vamos a hablar del sacerdocio bíblico, que era este que se dirigía a la santidad de Jehová, que era intercesor entre Dios y el pueblo. Pero como iglesia adventista nosotros somos presbiterianos, ¿ya? O venimos de la rama presbiteriana, que después de que Jesús muere, la función del sacerdote o ritual del sacerdote deja de existir en la religión cristiana y empieza a volverse presbítera, ¿no? Que es de los líderes de la iglesia, quienes hacen congreso y lideran. Bueno, ese es como los datos de alto impacto de hoy día para hablar del sacerdocio bíblico. Ahora viene, escribe. Vamos a leer y luego comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Levíticos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 6 al 10. Dice así: Luego Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después le vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral y sobre el pectoral puso el urim y el tumim. Puso el turbante sobre su cabeza y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada como Jehová había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Mati, cuéntanos, ¿qué te llamó la atención de este texto, de la lección, que le recargaría a los oyentes? Bueno, Levítico 8 habla de la función del sacerdote, o sea, entendemos como el primer capítulo de nuestra lección que Levítico apunta siempre a un personaje bíblico. ¿A qué personaje bíblico nos apunta Titi? ¿Te acuerdas tú de la primera lección? A Jesús. Muy bien. Y el sacerdote tenía que ser descendiente exclusivamente de Aarón. Tenía que tener ascendencia arónica, porque Aarón fue el que fue encargado del sacerdocio. Entonces, ¿qué apunta esto a Jesucristo? Bueno, quizá algunos no lo saben, yo me parece haberlo comentado en algún espacio podcast, pero Jesús en Mateo 1 directamente se habla que es descendiente de David, pero en Lucas capítulo 1 y 2 se habla de la tía de Jesús, que es Elizabeth, sí, Elizabeth, la pariente de María, y ella es descendiente de Aarón, o sea,
Juan el Bautista y Jesús tenían ascendencia arónica. Bueno, eso lo hace único a Jesús, ¿no? Que Jesús no solamente era descendiente de un rey, como David, sino que también era descendiente de un sacerdote, igual que la orden de Melquisedec, como dice Hebreos, que Melquisedec era el único que podía ser rey y sacerdote. Que era un problema que tenía Saúl, ¿no? Eso entre paréntesis, no me quiero salir del tema. Que él quería ser sacerdote, pero nunca pudo. Bueno, entonces, hablando del sacerdote, el sacerdote tenía ciertas peculiaridades. Por ejemplo, ocupaba esta ropa que decía, o este cintillo, ¿cierto? Que decía santidad a Jehová. Santidad, que viene del Kadosh, significa apartado. Ya yo creo que eso muchos lo saben. Apartado, dedicado. Pero, ¿qué era lo que hacían sus manos? Dice que sus manos estaban consagradas. ¿Ya? La palabra consagrada viene de la raíz en hebreo que significa llena. Entonces, era extraño porque la vida del sacerdote tenía que estar vacía de posesiones o herencia, pero sus manos tenían que estar llenas. ¿Llenas de qué? Del servicio del Señor. Entonces el sacerdote no solamente era un ser apartado, dedicado a, sino que lleno del servicio que le rendía al Señor. Y como lo dije en los datos de alto impacto, el sacerdote era una figura que tenía que interponerse, para que suene así como estar entre medio de Dios y el pueblo, porque Dios hablaba directamente con Adán y Eva. Fueron apartados, después hablaba esporádicamente y después hablaba por medio de un ángel con él, y ahora solamente habla por medio de los ángeles con los hombres. Entonces el sacerdote como que cumple esa función de poder comunicarse con él, ¿no? Es como el que intercede. Y hoy día no existen los sacerdotes como en la Biblia, sino que hoy día la iglesia, sobre todo las protestantes, son presbíteras, ¿no? Por los líderes de la iglesia, así como un líder del pueblo. Aunque aún así, según Santiago, los ancianos tienen como la autoridad de llevar ritos, ¿ya? Por ejemplo, la unción, y se entiende que por eso puede llevar otros ritos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el sacerdote era alguien apartado. La pregunta es, era obligado, pero eso quería decir, era obligatoriamente apartado. El descendiente de Aarón, aparte, no podía tener imperfecto físico. No podía tener imperfecto físico. O sea, no solamente era una persona apartada completamente y consagrada a lo que hacía, sino que hasta físicamente tenía que estar bien cuidada, o no podía tener defecto físico, así como los corderitos del sacrificio. Entonces, ¿qué quiero hacer alusión con esto? Es que el sacerdote obligadamente tenía que consagrarse, porque su función era ser intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces mi pregunta es, ¿y los que lo hacen de forma voluntaria? No lo quise decir en los datos de alto impacto, pero hay sociedades que se consagraron en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los esenios. Los esenios eran gente que se apartaba del pueblo, incluso de Israel. Imagínate que Israel se supone que era el pueblo de Dios. Se apartaban incluso del pueblo de Israel porque cuando eran dominados por Roma y se iban al desierto. De ahí se cree que era Juan el Bautista, aunque no hay pruebas, ¿no? Se cree nomás. Porque igual vivían en el desierto, leía el libro de Isaías, que está en las cuevas de Qumran, que era de los esenios. Y no solo eso, sino que existieron después los ¿cómo se llama? Monásticos, si no me equivoco, era el nombre del cura, o del cristiano, que se apartó igual, dijo, voy a hacer lo mismo que hacía Juan el Bautista, y se fue al desierto. Y la historia, que lo pueden leer, está en el libro Historia del Cristianismo de Justo González, cuando habla de los monasterios, el inicio de los monasterios. Este caballero hacía milagros. Era conocido no solo por ser una persona consagrada, sino que cuando venía a la sociedad, así como Juan el Bautista, ¿no? Que era consagrado, pero él decía a toda la gente que él igual venía al pueblo, y cuando veía que Satanás lo quería tentar, se iba al desierto. Sino que monástico, si no me equivoco era el nombre del caballero, era tan consagrado que la gente lo conocía por ser hacedor de milagros. Entonces, a esta pregunta quería llegar. Ellos eran obligadamente apartados, santos y llenos, sus manos llenas del espíritu o del servicio del Señor. ¿Y por qué no lo hacemos voluntariamente? Me van a meter la excusa que quieran, ¿no? No, somos pecadores, lo que queráis. Hasta Aarón era pecador. Pero la pregunta es, si ellos lo hacían obligatoriamente, ¿por qué nosotros no nos llenamos, nos consagramos y nos santificamos voluntariamente? Eso quería reflexionar, Titi. Muchas gracias, Mati. Qué importante, ¿cierto?
reconocer cuál es el papel que tenemos nosotros como seguidores de Cristo, como su linaje escogido, como su real sacerdocio en este ministerio, porque al fin y al cabo, cuando uno habla de ministerio, lo primero que se le ocurre, ¿cierto?, son los pastores. Y claramente ellos son los representantes como los sacerdotes que eran en ese tiempo, pero gracias a la cruz todo el pueblo de Dios es ahora ese sacerdote, ¿cierto?, que intercede. Entonces nosotros también somos las personas que dan a conocer de Dios aquí en la tierra al que no lo conoce. Y qué importante es esta ceremonia que tuvieron que hacer Aarón y su hijo, porque también nos dicen cosas que debemos hacer nosotros para prepararnos, para poder dar el mensaje y mostrar realmente al Señor en nuestra vida, porque primero ellos fueron llevados ante toda la congregación y fueron consagrados para el ministerio en un servicio especial. Eso lo denota Levíticos 8. Ellos no llegaron y dijeron, no, ahora vamos a ser sacerdotes, porque se nos dio la regalada gana o porque un rey lo dijo, sino que fueron consagrados ante Dios. Y ellos, ¿qué se les colocó? No solamente se hicieron sacrificios, sino que los sacrificios significaban cosas. Y el Levítico 8 del 22 al 25, bueno, específicamente el 23, dice que pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló el carnero, luego tomó parte de su sangre, la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y eso no solamente lo hizo con Aarón, sino con sus hijos que también se estaban consagrando para este ministerio sacerdotal. Y qué importante es que hayan consagrado su oído, tenían que cuidar lo que entrara por ahí, sino que solamente las palabras de Dios. Tenían que consagrar sus manos, su dedo pulgar en especial, hablando de sus manos, y sus pies, para tener cuidado en lo que hacen, andar correctamente en los caminos de Dios, en los mandatos que Él nos da, y actuar para que esta obra sea hecha, participar en la obra y en el ministerio de Dios. Entonces, estas personas se estaban consagrando para hacer algo completamente distinto a lo que la gente está acostumbrada a hacer. La gente está acostumbrada a recibir todo lo que le den, ¿cierto? A escuchar música pagana, a escuchar los trends de Spotify, a escuchar la música de TikTok, a escuchar, no sé, los podcasts, estos de sentirse bien con uno mismo, o lo chistoso, lo stand-up comedy, sin hacer filtro. Pero ¿qué nos dice esta consagración sacerdotal? Cuida tu oído. Ten cuidado de lo que entra, porque tienes que consagrarlo al Señor si quieres estar en este ministerio. Y además de cuidar lo que hacemos. También quería hacer un alcance sobre que ellos no solamente tenían que consagrarse al Señor y cuidar su actuar, sino que tenían que saber que este era un ministerio que tiene que ver mucho con la humildad. ¿Por qué? Porque la obra no es nuestra. Ya hemos hablado bastante de esto, que el ministerio no es de nosotros. Esto no es como nuestro plan de vida que tenemos que sacar adelante nosotros. Este es el plan de nuestro Salvador, de nuestro Dios, y Él tiene todo bajo su control. Nosotros solamente tenemos que ser sus siervos y conocer nuestro lugar dentro de este plan de salvación. Entonces, tenemos que verlo con humildad. Los sacerdotes tenían que ser lavados. Ellos no podían lavarse ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían que depender de Dios, de otras personas. Tenían que entender que esto no lo hacían ellos. Los sacerdotes tenían que ser vestidos, tenían que ser ungidos con aceite. Ellos tenían que aplicarles la sangre. Nada de esto lo podían hacer por ellos mismos. No podían hacer esto solos. De la misma manera que nosotros no podemos llevar esta congregación ni este ministerio solos. Tenemos que tener una dependencia 100% de nuestro Creador y tener plena confianza en este Dios, que solamente Él puede lavarnos, solamente Él puede cambiar nuestra vida, solo Él puede revestirnos con justicia y solo Él puede llenarnos con aceite del Espíritu Santo. Solo Dios puede proveer su sangre para el perdón y la expiación de nuestros pecados.
Ahora viene, aplica. Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, dice algo muy genial. Escuchen. En vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad, que los miembros de la iglesia digan a estos obreros: vayan y trabajen por la gente que perece en la oscuridad. Nos encargaremos de los servicios de la iglesia, mantendremos las reuniones y, sometidos a Cristo, seremos sostenidos espiritualmente. Trabajaremos por las almas que están en nuestro alrededor, oraremos y enviaremos nuestras ofrendas para sostener a los obreros en los campos más necesitados y destituidos. Amén. Muy bien. Bueno, el consagrarse al Señor conlleva eso, ¿no? Servirlo. Bueno, la invitación de esta semana en la lección fue bien clara: consagrarse al Señor. Santidad. Falta tan poquito para encontrarse con el Señor, y que el Señor nos pide santificándonos, no desantificándonos, profanándonos. Muy bien, estamos terminando. Agradecemos su audiencia, sus comentarios. Recuerde poner su comentario, su saludo, que lo leemos esta próxima semana. Y Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título La adoración. Muy bien. Vamos a terminar hasta aquí. Les recordamos todos nuestros materiales en nuestras redes sociales. Recordamos estudiar su escuela sabática todos los días y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.